Queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo en nuestro programa Cita con el Sheikh. Les recuerdo que estamos emitiendo en directo, es nuestro segundo programa de 1 hora de duración. Les recuerdo también que nuestro programa se divide en 2 bloques. El primero dedicamos el primer bloque a explicar unos asuntos relacionados con nuestro din, también la sociedad. Y el segundo bloque está dedicado a responder a vuestras consultas y preguntas que recibimos a través de nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv o también al 91-659-1354. Repito, 91-659-1354. Queridos telespectadores, hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, un tema relacionado con el dogma islámico. Nos referimos a 2 conceptos, al-qada o al-qadar. Para eso tenemos con nosotros el Sheikh Mansour, al que le damos la bienvenida. Sheikh Mansour, salamu alaikum. Sheikh Mansour, como he adelantado antes, vamos a hablar de al-qada o al-qadar. Sheikh Mansour, ¿qué significan estos 2 conceptos? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bien, estos 2 conceptos que se conocen en el din del Islam, en la religión del Islam, como el qada y el qadar, se suelen traducir de varias maneras. Sí. Yo personalmente suelo traducir el qada como el dictamen y el qadar como el decreto. Y a veces, también hay que decir que a veces se suele mal traducir el qadar por el destino. A veces, según el contexto, es aceptado el destino, pero a veces se puede entender como del destino como algo predestinado y que uno no puede cambiar, y no es del todo cierto. Entonces sí que hay cosas que, digamos, no se pueden cambiar, que son inamovibles, y otras que sí que se pueden cambiar. Entonces, antes de tratar el tema, podemos un poco definir lo que es cada uno de estos conceptos, ¿no? El qada, que es el dictamen, es todo aquello que él ha dictaminado y que es inamovible. Él lo ha estipulado así y no es inalterable, no se puede cambiar. Y por otro lado tenemos el qadar, que yo traduzco como el decreto, y son asuntos que Allah ha decretado y ha dispuesto, pero a diferencia del qada, del dictamen, sí que se pueden cambiar. Y esto es importante porque tienen que ver, como has dicho tú al principio, con la aqida, con el dogma islámico, y es muy importante, la gente tiene que tenerlo en cuenta porque tiene que ver con lo que se llama en árabe, lo que se denomina la aqida, el proceder que tiene Allah, que tiene Dios con sus siervos en este mundo, porque aunque les haya creado en este mundo para que obren, tampoco significa que Allah no está al tanto de lo que hacen, ni tampoco deja a la gente que, sí que tienen ese libre albedrío, que es el hurriya, esa libertad de actuación, pero también veremos cómo hay un proceder que tiene Allah en las cosas. Entonces, para hacerlo fácil, porque es un tema, cuando uno entra en libros de aqida y quiere profundizar, son temas muy, muy complejos, es de lo más extenso quizás que existen en los libros de dogma islámico, sobre el concepto del qada, del dictamen, y el concepto del qadar, que es el decreto. Pero para facilitar un poco el asunto, decir que el qada, el dictamen, es algo inamovible, que ya está estipulado así y está dispuesto así por Dios, por Allah. Y el dictamen, el decreto, es algo que ha sido dispuesto por Allah, por Dios, pero que sí puede cambiarse. No es algo inalterable, sino que puede cambiarse. Muy bien, bien. Ahora que sabemos estos 2 conceptos y sus significados, hay una pregunta que mucha gente se suele hacer, y es la siguiente. ¿Podemos ver ejemplos de estos 2 conceptos, o podrías darnos ejemplos de estos 2 conceptos? Tenemos ejemplos
tanto en el Corán como en el Hadith, en las palabras del profeta Mohammed, la pasa con él, que nos enseñan tanto el concepto de lo que es el dictamen, el qada, y el concepto de el qadar, que es el decreto. Uno, tenemos una ley, bueno, tenemos bastantes leyes. Una de ellas donde además Allah utiliza ese verbo que es qada. Tenemos una donde dice wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Es decir, y vuestro Señor decretó de que solo les sirváis a Él y que tratéis de la mejor manera a vuestros padres. Entonces aquí tenemos dos cosas. Un asunto que tiene que ver con algo inamovible. Y aquí tenemos un ejemplo del dictamen. Es algo que no se puede alterar, es así, está dispuesto así, que es el que el ser humano ha sido dispuesto para que sirva a Dios, para que sirva a Allah. Entonces es un qada, Sí. es un dictamen que no cambia. Y también un dictamen que tiene relación digamos, con la manera de actuar de la persona, en este caso con los padres, que es el tratar correctamente a los padres. Entonces, esto que nos enseña esta ley, nos enseña que a la vez que transmite al ser humano de que ha sido creado para servir a Dios, igualmente le transmite en otro plano de que viva donde viva y encuentre donde se encuentre, sea quien sea, tiene que tratar correctamente a sus padres, sea quien sea. Y eso es algo también inamovible. Es decir, uno puede estar, la gente que ha ido recibiendo la revelación de Allah a lo largo de los tiempos, ¿Sí? han tenido diferentes legislaciones. Y esas, como sabemos, por eso existen en la legislación islámica lo que se llama el naskh, que es la abrogación de las leyes. Entonces vemos, cada vez que venía un profeta con una nueva revelación, la nueva revelación iba abrogando la anterior. Pero esto es dictamen porque pasase lo que pasase y las leyes según viniesen, porque habían cosas que podían cambiar, el hecho de tratar siempre correctamente a los padres es algo inamovible. Es un proceder de la actitud de la persona para con sus padres que no se puede cambiar. Este es un ejemplo. Luego tenemos ejemplos también de lo que es el qada, que es el dictamen. Por ejemplo, un ejemplo es que en su día Allah, Dios dispuso y decidió, tomó ese dictamen de que tenía que crear un ser humano. Y eso lo encontramos en el Corán. No lo encontramos con ese verbo del qada, pero lo encontramos cuando dijo en el Corán وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Cuando Allah dice en el Corán, y cuando tu Señor dijo a los ángeles, he de disponer un jalifa, un regente en este mundo. Entonces fue un dictamen que es irrevocable. Él ya tomó esa decisión de que iba a poner un ser humano al que iba a aprobar y que iba a poner en este mundo. También, como lo acabamos de citar, también el hecho de que dictaminase de que, aparte de que le iba a servir, o sea, de que el ser humano había sido creado para servir a Dios, también está el hecho de que le ha creado también y le ha dispuesto en este mundo para una prueba. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el Surat al-Mulk, en el capítulo del dominio, donde dice Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dice aquel que ha creado la vida y la muerte para probar quién de vosotros actúa mejor. Entonces también eso forma parte del dictamen, algo que es inalterable y que no se puede cambiar. Entonces hay muchos más ejemplos, tanto en el Corán como en el Hadith, de que eso es un dictamen y hay cosas que Allah ha establecido tanto en cosas que Él iba a dar existencia, como por ejemplo dar existencia al ser humano, porque antes no existía, y Él dictaminó que iba a haber un ser humano. También tenemos el ejemplo de que haya dictaminado de que va a haber una vida futura, eso también es inamovible. Y además, si nos fijamos, muchas de las cosas que tienen que ver con el qada, con el dictamen, tienen que ver con arkan el imán, con los pilares de la fe, que es la creencia en Allah y la creencia en los profetas y en los libros revelados. Entonces, Allah dictaminó y dictaminó a lo largo de tiempos
cosas que van a formar parte de lo que conocemos como la existencia. También de, por ejemplo, que van a haber profetas, que van a tener una serie de mensajes para sus respectivos pueblos. Eso es que no se puede, es inalterable. Pero luego tenemos una parte que es el qadar, que es el decreto, que como hemos dicho en la definición, no es como el qadá, no es como el dictamen. Es este qadar, este decreto, sí que puede cambiar, es alterable. Y eso lo tenemos una ley del Corán donde dice ahora lo siguiente: Allah borra y confirma lo que Él quiere y Él tiene la escritura matriz, el Kitab. Entonces, cuando esta ley hace referencia al qadar, de que Él puede afirmar cosas o quitarlas, ya luego lo explicaremos más adelante, y Él tiene la escritura matriz. Esa escritura matriz también hay muchas interpretaciones por el Mufassirun, los intérpretes del Corán, los explicadores del Corán, de qué significa, y una de esas cosas es de que en la escritura matriz, el Kitab, ahí están registrados todos los dictámenes de esta existencia, es decir, cosas que ya Él ha dictaminado que tienen que estar y que no se pueden cambiar porque forma parte de su proceder en este mundo. Pero, como he dicho, el qadar, el decreto, sí que se puede cambiar, y podemos citar en este caso un ejemplo de un hadith donde dice lo siguiente: el profeta Mohammed, la paz con él, dice: el creyente fuerte es mejor y más querido por Allah que el creyente débil, y en ambos hay un bien. Y luego dice lo siguiente, dice el hadith: busca siempre aquello que es de provecho, busca la ayuda de Allah y no decaigas. Y luego dice un asunto que tiene que ver con el qadar, que es muy importante. Dice: وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, dice, si algo te viene, si algo te llega, que normalmente suele ser, en este caso cuando hablamos del asaba o el isaba, normalmente se hace referencia al musiba, ¿no? De algo que no es bueno para la persona, que no le gusta o no es bueno para él. Dice: cuando te viene algo malo, entonces di lo siguiente, y dice una frase muy importante: قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Dice: Allah ha decretado esto y ha hecho lo que ha querido. Y luego dice el hadith: فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ أَبْوَابَ الشَّيْطَانِ. Dices, pues, aquí el profeta cita una preposición que es lau, que en árabe se puede traducir por, se puede decir, si tú empiezas a decir, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, si hubiera ido por aquí, condicionar las acciones humanas. El ponerse a meditar mucho sobre si hubiese hecho esto o lo otro, lo que hace a la persona es tambalearse y no crea confianza en la persona. Entonces, una de las cosas que nos enseña el hadith es de que uno debe esforzarse en las cosas siempre, buscar la ayuda de Allah y no decaer, porque para ganarse las cosas tiene que trabajarlas. Y aquí la segunda parte, que es وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, es decir, si algo te viene, si algo malo te viene, di: Allah ha decretado esto y ha hecho lo que Él ha querido. Y esto tiene que ver con el qadar. Y esto tiene que ver, como he dicho, con el proceder de Allah. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera, un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que alguien decide, por ejemplo, quiere montar una empresa, o tiene que hacer un proyecto, y pues da pasos, intenta hacerlo todo, se esfuerza, pero no lo consigue. No ve que las cosas no van, o incluso, por ejemplo, él tiene un dinero y, por poner otro ejemplo, le viene una persona y le dice: mira, yo tengo un negocio, si invertimos un dinero importante, de por ejemplo miles de euros, ese negocio va a funcionar y va a hacer tal. Entonces él lo estudia, ve que está bien y empieza a hacer cosas, y ve a lo mejor que siempre que hay que dar un paso adelante encuentra obstáculos y que eso no funciona y que se hace difícil, y tiene relación con esto del hadith. Es decir, puede que Allah, porque Él sabe más, puede que nos esté poniendo obstáculos a cosas porque sabe que si nosotros entramos en ese sitio o en ese negocio vamos a salir perdiendo. Entonces, como no conocemos el ghaib, que también forma parte de lo oculto y de los pilares de la fe, puede que Allah nos esté poniendo obstáculos para que nosotros no hagamos eso. Entonces sí que Allah,
como dice el hadith, aquí, yuqaddir, él va procediendo para que tú a esas cosas no entres. Entonces, como no conocemos lo oculto, el profeta de Mohammed Salam nos enseñó a decir esto, qadar Allahu ma sha'a fa'al. Es decir, puede que ahí Allah ha decretado eso, pues él, como busca siempre lo mejor para la gente, para sus siervos, lo que hace es que le está cerrando caminos para no ir ahí. Y esto le ha pasado a cualquier persona en el mundo, le ha pasado que a lo mejor pasado los años ve una situación de hace años y dice, alhamdulillah, gracias a Allah que aquel día que me vino fulano de tal para hacer un negocio, hacer tal, no lo hice porque ahora he visto, mira, que ahora esta persona o engaña o esta persona le ha ido el negocio mal o ese negocio que parecía muy bueno al final todo se ha perdido. O alguien que, por ejemplo, que quería, no lo sé, por ejemplo, casarse con una persona en concreto y a lo mejor él quiso y lo hizo todo y luego resulta, con el tiempo a lo mejor se da cuenta de que lo que tiene luego es mejor para él que a lo mejor otra cosa que se hubiese decidido antes. Entonces, este caso, el qadar, como he dicho, son cosas que nosotros podemos, es decir, que son cosas que sí que están dispuestas por Allah, pero como he dicho, se pueden cambiar. Y además, tenemos un hadith del profeta Muhammad que dice que el dua también yaruddu el qadar, yadfa al qadar, que la plegaria también puede un poco limitar cosas que Allah ha decretado. Y eso, bueno, tenemos muchos ejemplos, pero sobre todo aquí de que del qadar también entra en función, como viene en los pilares de cuando el profeta Mohammed, la pasa con él, nos dice que uno de los pilares del Islam es el imán bil qadar, khairihi wa sharri, es decir, creer en el decreto tanto en el bien que traiga como en el mal, es porque a lo mejor puede que nos venga algún mal y si nosotros, claro, cuando nos viene algún mal, como personas pues nos lamentamos y nos quejamos de por qué esto pasa así, pero puede que ese mal que ha venido sea por un bien y entonces tenemos que creer en él porque es algo que a lo mejor Allah nos está ayudando con alguna cosa para que no caigamos en otra. Por eso dice Allah en el Corán también, puede que os guste una cosa y sea mala para vosotros y puede que os disguste una cosa y sea buena para vosotros. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sabe y vosotros no sabéis. Entonces es un poco lo que busca aquí el Islam, es un poco dejarse a este imán, a esta fe de que aunque uno se esfuerce mucho por una cosa y no lo consigue a veces, no es porque él está haciendo algo mal, porque si no al final lo que uno hace es yo lo dejo todo y lo tiro todo por los aires y ahí se acabó. Lo que está haciendo el profeta no, a lo mejor tú lo estás haciendo bien, pero Allah, como sabe más, te está llevando por otro sitio para que lo hagas mejor, pero tú tienes que seguir trabajando y esforzándote. Sí. Muy bien, Sheikh Mansour. Pero hay mucha gente cuando le ocurre algo dice al-qadar o bien maktub o eso es nasib. Todo cuanto nos ocurre está decretado o predestinado o como se suele pensar. La verdad es que ahí no es así, como por desgracia sí que existe de que mucha gente suele pensar o piensa de que todo lo que nos pasa, y se suele expresar en la expresión esto, o maktub o, sí, o es nasib, el qadar, sí, esto es el qadar, esto ha pasado porque es el qadar y ya está. Entonces hay cosas que tienen que ver con el ghaib, con lo oculto, tampoco lo podemos saber si Allah nos ha dejado, si hemos sido nosotros que hemos hecho eso o ha habido también, por así decirlo, una intervención de Dios que no ha querido que una cosa funcione. Entonces sí que hay cosas que están regladas, que están, digamos, decretadas, pero que aun estando decretadas uno las puede cambiar. Y ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bonito que pone el imam Abu Hamid al-Ghazali, que dice que el qadar es como una flecha que ha sido disparada, ¿no? Y que va por el aire. Y dice, y el dua es como un escudo, que tú puedes poner el escudo y parar esa flecha que es el qadar, ¿no? Entonces, claro, una flecha
ya no puede parar, ya va por el aire. Entonces, dice, el dua, la plegaria que tiene una persona es como un escudo. Puede poner ese escudo y parar esa flecha o puede dejarla. Está en su mano, no puede... O sea, tiene herramientas para cambiarlo. Entonces tenemos un hadith muy conocido por todos, que es donde el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam nos habla de la persona y del desarrollo que tiene dentro dentro de lo que es el embrión cuando se desarrolla en el útero de la madre, y habla del proceso que tiene ese feto. Y además nos habla ahí, aquí podemos ver cómo nos habla de ese dictamen del qadá, de cómo Allah ha dictaminado de cómo debe desarrollarse el feto. Y bueno, aquí podemos hacer un poco también, entre comillas, el programa que hace nuestro hermano Hisham, Sí, de páginas del universo, que es muy importante y es muy interesante, muy bonito conocer este programa porque habla de esto. Habla de ese dictamen de Allah en la creación, de cómo Él ha dictaminado de cómo debe desarrollarse las cosas. Y luego nos habla del qadar, nos habla del hadith de lo siguiente, nos dice que cuando pasa un periodo de tiempo se le envía un ángel que sopla el espíritu en él, es decir, en esta persona que está en el vientre de la madre. Y se le encomienda 4 asuntos. Dice, escribe su sustento, el plazo de su vida, sus obras y si será feliz o desgraciado. Entonces hay que decir que esto no tiene que ver con el dictamen. Es decir, no es algo que es así para siempre y no se puede cambiar. Tiene que ver con el decreto. Es decir, cuando nosotros nacemos no elegimos en qué madre vamos a estar y cuál va a ser nuestra familia y si vamos a nacer en China o nacemos en Chile o en cualquier otro sitio del mundo. Eso es algo... Y tampoco la muerte, dónde vamos a morir. Exacto. Normalmente cuando uno espera la muerte tampoco sabe cuándo le va a llegar la muerte. Pero eso significa, este hadith se interpreta también de que Allah establece unas cosas, porque todo el universo está en orden y está regido, no hay nada que esté suelto por ahí sin que vaya a la suya. Es decir, todo, incluso la vida del ser humano está arreglada y está estructurada. Pero, por ejemplo, que esto se puede explicar muy sencillamente. Puede que una persona nazca en una familia absolutamente pobre y esa persona se esfuerce en su vida, trabaje, estudie y, por ejemplo, sea una persona muy emprendedora y se convierta, por ejemplo, en un gran empresario y gane mucho dinero. Eso es que él se ha esforzado y ha conseguido cosas en su vida, no porque Allah le haya decretado que nazca en una familia pobre o en un lugar muy pobre, vaya a ser pobre para siempre, porque entonces no tendría sentido el hisab, que es la toma de cuentas. Entonces, hay otra cosa que tiene que ver cuando la gente habla de esto, ¿no? Esto es el qadar, esto es maktub. Una cosa también que es muy importante cuando una persona actúa mal. O otra persona que no conocemos hace algo malo y pasa una cosa mala y decimos, no, esto es el qadar, esto tenía que pasar porque está escrito, maktub. Y tampoco es así, si nos fijamos en el Corán, cuando nos habla el Corán de Yom el Qiyama, del día del juicio, cuando ahora pregunta a la gente, ¿y esto por qué lo habéis hecho? ¿Y por qué habéis hecho estas cosas mal? ¿O habéis extraviado a la gente? ¿O habéis hecho alguna cosa que no es correcta? Nadie, según nos informa el Corán, nadie al día del juicio va a decir, eso que es maktub. Eso es que ya estaba escrito, ya es el qadar, ya yo no he podido hacer nada. Sí. Al contrario, va a decir, no, vosotros sabíais estas cosas y vosotros os llegó el rusul, os llegó el mensajero. Es decir, habéis tenido, como dice el Corán, habéis tenido oídos y habéis tenido vista y no habéis utilizado estas cosas para reflexionar y para actuar. Entonces, si eso fuera correcto, el día del juicio alguien puede decir, no, eso es el qadar. Yo he sido malo porque tú Allah has querido que yo sea malo y... Claro, porque este es la excusa que ponen, mucha gente, que pone mucha gente para justificar sus actos. Dice, o a lo mejor Dios ha decretado que yo viva así, a lo mejor desgraciado, entre comillas, pues lo viviré así. O bien, Dios ha decretado que tendré que hacer o pecar, y cuando Dios quiera que me arrepiente, pues me arrepentiré. Hay mucha gente que pone esta excusa. Sí, Barakallahu Fik, esto también va a colación de Sí. ese asunto, de que alguien, por ejemplo, lleva una vida muy
pecaminosa, por así decirlo, Sí. muy mala, dice, no, es que Allah, Ha cuando decretado. Allah quiera, yo me esfuerzo, pero Sí. esto es Makdur, esto ya está así y no puedo cambiarlo y inshallah, si Allah quiere, pues yo voy a cambiar, pero el Qadar... No, no el- tengo, no puedo cambiarlo yo. y ahí casi utilizan a veces en español, eso no es el destino, ya está así, no se puede cambiar. Sí, como Entonces, está claro, escrito, sí. no tendría sentido ni el ahkam, no tendría No. sentido ni la ley, ni los modales, ni la forma de actuar, ni nada. Ni tendría sentido el día del juicio que Allah, que Dios tome cuentas a la gente de lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal, porque si no, si todo está muqaddar, si todo ya está decretado, pues entonces no ¿Para qué tiene nos esforzamos? sentido, claro, exactamente. Pues esto es un poco es un tema muy amplio, el tema del qada y el qadar, pero pues, por así para resumir un poco de lo que hemos estado diciendo es de que el qada son cosas que tienen que ver casi con la existencia, con lo que Allah ha decretado y ha dictaminado que tiene que haber en el mundo, de haber creado el ser humano, de haber hecho un hombre y una mujer, de haber dictaminado de que el ser humano venga a esta vida también por una mujer, Sí. y muchas cosas que ya no se pueden cambiar, que alguien, igual como hemos dicho, nadie puede elegir de qué familia viene, ni dónde nace, tampoco ni en qué época nace, porque eso Claro. tampoco lo podemos elegir. Pero sí el qadar, y yo me quedo con ese ejemplo del Imam al-Ghazali, que es el qadar es como una flecha que está por el aire y te viene. Entonces tú, si quieres, el dua, que es la plegaria, es un escudo que tú te puedes tapar y te puedes proteger, y si no, pues cada uno ya tiene esa libertad, ese libre albedrío de actuar. Muy bien. Sheikh Mansour, bueno, sabemos que este tema es muy amplio y es muy difícil, o sea, tratarlo en media hora, en la que tenemos el primer bloque del programa. Pero Sheikh Mansour, entonces, ¿qué se le puede decir a esta gente, como he dado antes el ejemplo, de que pone una excusa, dice el Qadr? ¿Cómo tiene que actuar? El que dice Sí, para justificar sus pecados, digamos. Hombre, normalmente cuando hay una persona así que dice, bueno, esto es el qadar y yo me gustaría cambiar, pero no puedo porque ya Alá lo ha decretado así. Sí, Primero le está haciendo una excusa mala, está haciendo algo que es incorrecto, decir que él no puede cambiar porque ya es así, eso es mentira. Si uno ve cosas, hay ejemplos en la vida de la gente que a lo mejor ha estado metido en el mundo de la droga, en mundos que son muy, muy conflictivos, luchando y esforzándose, ha salido y ahora es una persona normal y de bien. Entonces no puede decir una persona, no, es que como esto, si fuese así, la persona que ha caído en eso no podría salir ya nunca más, porque ya si está decretado y está predestinado, ya va a acabar todos sus días así. Entonces cuando una persona está así y se pone así, se empecina de que no, esto como está ya así, yo no puedo cambiar nada, lo suyo es hablar con él y decir, mira, no te engañes, tú primero quieres engañar a los demás y los demás no son tontos. Y además tampoco te tienes que engañar a ti mismo, es decir, tienes que esforzarte y saber que además, porque hay una cosa muy importante también a citar, y es de que cuando uno lleva una vida mala, entre comillas, o lejos del Islam, eh, también eso le va a repercutir negativamente porque no solo porque no haga, por ejemplo, no esté haciendo la oración, el salah u otras cosas, sino porque poco a poco va a llevar una vida mala que le puede luego conducir a cosas que en el son futuro peores. se va a arrepentir. Entonces no puede estar dejando las cosas, dejándolas, si verdaderamente poner el esfuerzo. Entonces las personas que están en esa posición realmente pues no tienen... Lo que quieren es seguir excusándose para seguir esa vida que llevan, pero lo que están haciendo, se creen que engañan a los demás, pero al final se están engañando a ellos mismos. A ellos mismos. Por eso, o sea, cada musulmán tiene, cuando ve a su hermano o a su amigo o a cualquier otro musulmán, tiene que aconsejarle para seguir el buen camino y no siempre poner excusas de que es qadr, es maktub o es nasib o lo que Dios ha decretado para mí. ¿No es así, Sheikh Mansour? No, tú lo has dicho muy bien. Sí, Lo has dicho correctamente. muy bien, Sheikh Mansour, espero que todo lo que se ha dicho ahora en este bloque les haya sido de utilidad.
Les recuerdo que después de la publicidad vamos a proceder a responder y contestar a sus consultas o preguntas recibidas a través de nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. También que podréis llamarnos al 91-659-1354. Las líneas estarán abiertas justo después de la publicidad. Son ya las 4:30. Vamos a ir un momento a publicidad, son 4 minutos y volveremos enseguida. Queridos telespectadores, bienvenidos de nuevo al programa cuando son las 16:41 minutos. Sheikh Mansour, tenemos una llamada, me parece, mientras estábamos ahí en Publi, nos han llamado. Sí, podemos escuchar la llamada. ¿Aló? Aló, assalamu alaikum. Hola, assalamu warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mire, yo tengo un problema, estoy pidiendo casi ayuda. Mi hijo tiene 20 años, se droga, sale con chicas y va a una vida no digna de un musulmán. He hecho de todo y he hablado con él de todas las maneras. Me enfado con él, dejo de hablarle, luego cambio de actitud. Ya no sé qué hacer. Si me puede Sheikh ayudar. Vale, el Sheikh está escuchando y ahora mismo va a proceder a responder a su consulta. Vale. Assalamu alaikum, hermana. Bueno, la verdad es que esto es... también nosotros queremos que este programa sea para estos temas Sí. que son... Porque al final el Islam lo que busca es dar solución a problemas sociales, a problemas sociales y problemas de la realidad tal y como es. Porque para eso ha venido el Islam, para plantear soluciones. En este caso, si la situación como nos ha planteado la hermana es este punto de que tiene un hijo que está tomando drogas y que está llevando una vida, pues no solo ya a veces incluso no correcta islámicamente, sino una vida pues mala, porque ningún padre quiere que su hijo lleve esa vida y además porque cualquier padre sabe que en esa juventud, cuando se lleva ese tipo de vida, si se va más, luego es difícil salir de ahí. Lo más importante en este sentido es que esta hermana busque ayuda de cualquier tipo, ya sea con los familiares o con amigos muy cercanos, y que intenten en la mayoría de lo posible pues hablar y entablar un diálogo con su hijo, y si puede tener pues la ayuda también de instituciones que se dedican pues a eso, a jóvenes porque están metidos en este mundo, pues eso, que le hablen y que dialoguen con él, que intente también acudir, porque existen asociaciones y ONGs que trabajan por eso, por sacar a los chicos de todo este mundo, para que sepan, sobre todo para enseñarles a que sean conscientes de que donde están no es un mundo bueno, porque eso lo único que le va a traer le va a traer males tanto a él como persona individual como a todas las personas que están en su entorno familiar. Entonces, nada, aquí lo que podemos hacer ahora mismo es apoyar a esta hermana y que intente buscar la máxima ayuda posible, y sobre todo en estos casos es la familia y personas muy allegadas a la familia que intenten pues hablar con este chico y buscar ayuda para solucionar este problema. Y no hay que perder esperanza en que el niño o No, el exacto, hijo porque vuelva al camino recto. efectivamente, Barakallahu fik, esto también es muy importante, de que alguien, incluso aunque puede que esté en una situación muy grave y muy mala, y podemos llegar a pensar de que esta persona ya no se puede salvar ni puede salir de ahí porque está muy metida, también nos enseña la experiencia de que hay mucha gente que aún estando muy, muy, muy mal, luego ha salido, e incluso saliendo luego ha sido una persona de mucho bien. Y tenemos un ejemplo de hace pocos años, y además que luego fue porque fue un musulmán muy reconocido, fue Malcolm X. Sí. Malcolm X tiene un libro, aparte de la película conocida Malcolm X, hay una autobiografía
de Malcolm X, donde él cuenta que él, cuando estaba en Nueva York, en el Bronx, consumió todo tipo de drogas y que estaba muy enganchado a todo. Sin embargo, luego salió de ese mundo, conoció el Islam en la cárcel y luego fue un líder de la comunidad afroamericana en Estados Unidos y reconocido por mucha gente. Entonces, no perder nunca la esperanza y trabajar y esforzarse por ayudar a la otra persona. Muy bien, espero que lo que ha dicho Sheikh Mansour le pueda ayudar a nuestra hermana y a su hijo. Sheikh Mansour, tenemos otra pregunta también de Leila, que nos llama desde Barcelona. Hola. Hola, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya vuelvo, el otro día llamé, pero bueno, esta vez quiero hacer otro tipo de pregunta, Muy ¿vale? bien, Que muy me bien. llega de cerca. Muy Y bien. bueno, salam alaikum, Sheikh Mansour. ¿Con Salam? Vale, pues la pregunta es, a ver, tengo dos personas cercanas a mi familia, que es una mujer y un marido, y por rencillas y por falta de comunicación, hace unos años, pues él ha abandonado el lecho conyugal, ¿de acuerdo? Y se ha cambiado pues a otra habitación, ¿de acuerdo? Entonces llevan unos años así. No es que se lleven mal, pero no comparten lecho. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer o qué consejo se le puede dar a estas personas? Muy Bien, bien. ¿me escuchas, hermana? Sí, Bueno, lo suyo es también si uno de los dos, porque pueden que esté así hombre, no es normal, pero pueden que esté así porque hayan llegado a ese acuerdo también. Pues, no es normal, claro, no es normal que se dé un matrimonio, pero es porque uno de los dos es como me has dicho, ¿no? Lo que es el marido. sí. Es el que, y la otra, la mujer es la que, en este caso, se queja, ¿no? O la mujer se queja de que él no regrese al lecho, ¿no? De alguna manera a compartir pues la vida matrimonial, ¿no? Y él pues dice, alega a que está cómodo, que se ha acostumbrado a esto, o sea, se ha acostumbrado a dormir en otro lecho, ¿vale? Y que bueno, que no tiene por qué cambiarlo, ¿no? Ya. ¿Vale? Entonces no sé en estos casos qué se le puede decir a él, si se le puede decir que bueno, esto no es o sea, no es digno a la vida musulmana, ¿no? Y a un buen musulmán, ¿no? O sea, que no sé cómo aconsejarle Hombre. a él o decirle que vuelva a su vida anterior, ¿no? De alguna manera. Vale, pues ahora te contestamos, inshallah. Vale, inshallah. Bien, pues esta pregunta también es importante y como decimos, que aquí queremos hacer un llamamiento a todas las personas de que cualquier pregunta que tengan, y esta es una de ellas, pueden llamarnos y preguntarnos porque además en estos casos también el Islam tiene sus respuestas. En este caso decir que a la respuesta a esta pregunta de esta hermana, si es el caso que nos plantea, es una obligación tanto del hombre como de la mujer, de que si uno de los dos llama al otro para satisfacer una necesidad, en este caso de necesidad, como ha dicho la hermana, del lecho, es una obligación responder, porque es un derecho que tiene la otra persona de que es su marido o bien es su mujer, y no otra persona va a satisfacer ese deseo que tienen como relación matrimonial. Sí. Entonces no es ilícito para ese hombre que no satisfaga a su mujer en esa relación, por decirlo, sexual. Entonces, como musulmán está incurriendo en algo que es haram, es ilícito. Y no puede, aunque él diga mucho que se ha acostumbrado a estar en otro lecho, no tiene ninguna excusa para no responder a esa necesidad que tiene su mujer. E incluso por el Islam, eso es una causa por la cual ella, si lo desea, puede pedir el divorcio, porque su marido no responde a esa necesidad que ella tiene. Sí. Entonces, en este caso, el que está incurriendo en una falta es el marido, y que un musulmán tiene que satisfacer esta necesidad de su mujer. Y estarás al lado de su mujer. Muy bien, Sheikh Mansour. Tenemos otra llamada también de Barcelona, de Katiba. Salam alaikum. Walaikum salam. Bienvenida en nuestro programa. El Sheikh está escuchando. Vale, gracias. Salam alaikum, Sheikh. Alaikum salam. Hola. Mira, yo estoy casada con un español
Cuando me casé con él estaba de acuerdo que vuelve musulmán. Estuvimos casados sobre la Sharia islámica. Y con el tiempo, sus padres, su madre y su hermana estaban siempre detrás de él. Y al final yo acabé de echarlo de casa. Porque yo le vi en el Ramadán que salió fuera para fumar en el mes de Ramadán. Y aguanté, luego le eché a la calle. Pero ahora, para divorciar, él siempre me dice que espera, voy a pensar. Y hace 1 año y medio que ahora tenemos esta situación. Y entonces él siempre da largas a esa situación de... Porque tú Sí, le has ahora. pedido por el divorcio. ¿Perdón? ¿Le has pedido lo que es a él el divorcio? Sí, cuando yo le hablé del divorcio, entonces yo le dije este fin de mes, que yo no paso. Y bueno, él no quiere divorciar porque tiene miedo de arrepentir. Sí, perdona, hermana, ¿estáis casados por rito musulmán o también por la vía civil? Los dos, Los dos. sí. Muy bien. Por rito musulmán lo he hecho en mi país. Y por el civil aquí en España. Vale, muy bien. Pero de su parte, bueno, yo he hecho todo. Le llevé a un centro aquí que está en Barcelona, que hay muchos españoles, le compré libros. Yo he hecho todo por él para no fracasar mi matrimonio. Pero él de su parte, nada, no está convencido. Para él es un buen hombre que no hace nada malo y ya está. Y su madre también es una religión muy complicada, muy severa, que los musulmanes son terroristas, el otro, y él escucha más a su madre. Muy bien, hermana. Ahora Sheikh Mansour, inshallah, va a contestar a su consulta. Vale, muchas gracias. Gracias, shukran. Salam alaikum. Bien, en este sentido, tanto el hombre como la mujer, si ven que si alguien, por ejemplo, dentro del matrimonio ve que alguien está faltando a un derecho, a una obligación que tiene que realizar, lo suyo es que vaya a un imán o alguien que tenga... Esto es importante decir, no a cualquier imán de una mezquita, es decir, asegurarse de que se va a una persona que tiene conocimiento de verdad del Islam y les pone el tema, ya sea el hombre o la mujer, y decir, yo por estas circunstancias que tengo en mi casa, tengo el derecho de pedir el divorcio por el Islam. Si el imam nos dice que sí, hombre, hay pasos. Lo suyo es que uno vaya a la mezquita o a un lugar donde esté esa persona de conocimiento y que esa persona, si va una mujer a quejarse, porque tiene el derecho de hacerlo, tiene totalmente el derecho de ir a alguien de conocimiento y quejarse por una situación porque quiere buscar una solución. Entonces lo suyo es que esa persona a la que se va para que haga como de juez, por así decir, entre en contacto con la otra persona y le llame y le dice, mira, ha venido tu mujer o ha venido tu marido, hemos hablado se queja de tal tema, puedes venir a hablar conmigo y hablamos esto porque es un tema importante. Si la otra persona, aunque se la llame y se ponga en contacto con ella, no da pie, la otra persona de conocimiento, ya sea un imam o un sabio, le puede decir, mira, tú tienes el derecho, porque es que no vale, no se puede excusar uno de decir, bueno, ya veremos, no, es un asunto importante, no estamos hablando de si vamos a ir a dar una vuelta por un parque o no, es un tema delicado, estamos hablando del matrimonio. Entonces, si una de las partes no da pie a que haya un diálogo, a que por lo menos se pueda hablar y ahí se busque una solución, la otra persona le puede decir ese imam o ese sabio de que tiene el derecho incluso de ir a lo civil y presentar un divorcio. Por vía judicial. Porque incluso por el Islam tiene ese derecho que ese derecho que la acoge de por no llevar a cabo una serie de condiciones, de obligaciones como ya sea como marido, tiene el derecho de pedir el divorcio. Entonces, lo suyo es exponer el tema a una persona de conocimiento, decir, yo por el Islam tengo ese derecho de pedir ese divorcio, y te dice, pues sí, y además estamos intentando contactar a tu marido, no quiere ni hablar, pues como digo, no es que tenga que ir, siempre tiene
todos los temas, todos los problemas son particulares. No podemos dar una solución para un tema en concreto porque son muy diversos, no se puede dar una cosa para todas. Entonces, lo suyo es acudir, intentar arreglarlo, como manda el Islam, que es intentar que haya gente de por medio que intente arreglar las cosas para que ese matrimonio siga, y si no se puede seguir, no se puede seguir. Por eso el Islam ya legisló hace más de 14 siglos el divorcio, porque no vive en un sueño. Es decir, el matrimonio es algo bueno y es algo bonito, pero si por circunstancias X no se puede ir más para adelante con ese matrimonio, pues entonces se tiene que cortar, pero siempre de la mejor manera, no de una manera brusca, ni con violencia, ni con... Porque cuando se dan estas cosas siempre surge lo peor que tenemos nosotros, ¿no? De broncas y de enfados y de malas palabras. Y el Islam quiere que incluso cuando se rompen su matrimonio, sea todo lo que sea posible de las mejores formas. En este caso. Muy bien, muy bien. Tenemos otra llamada también de Abdelhal, que nos llama desde Madrid. Abdelhal, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Sí, el Sheikh está escuchando a Abdelhal. Salam alaikum, Sheikh. Alaikum salam. Nada, le quiero preguntar sobre la nacionalidad, si está permitida o es algo haram o halal. Perdón, no he escuchado bien, si me pueden subir el audio. Nacionalidad. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta, Abdelhal, por favor? Sí, nada, sobre la nacionalidad, si está permitida o es algo haram. Vale, de acuerdo. Muy bien, ahora el Sheikh va a responder a su pregunta. Muchas gracias, salam alaikum, Abdelhal. Bien, este también es un tema importante, el tema de pedir, se suele plantear más veces de alguien que viene de otro lugar, de otro país, inmigrante, a un país que no es de tradición musulmana y se queda a vivir aquí, y ya pues a lo mejor le llega la posibilidad de pedir la nacionalidad de donde reside. Entonces, en este caso, decir claramente de que no hay ningún impedimento por el Islam ni por la Sharia, la legislación islámica, de que una persona tome la nacionalidad de un país donde vive, sobre todo cuando hablamos de un país que a lo mejor le ofrece más libertad para la práctica del Islam que a lo mejor el país de donde uno viene, porque puede pasar en el mundo, y ocurre por desgracia, que a lo mejor hay países de tradición musulmana y por el gobierno de turno pues están unas circunstancias donde no se permite practicar el Islam tanto como él quisiera. Podemos poner el ejemplo claro de Túnez. Túnez antes de la Revolución Árabe, aunque se aparentaba una máscara democrática en un país musulmán, a una persona, solo por el hecho de ir a rezar a la mezquita de manera ordinaria y de manera continua, ya se le veía como alguien extremista, de que estaba metido en una célula, una historia, una represión dictatorial en lo que había en Túnez, a pesar de ser un país musulmán. Entonces, aclarar de que si uno se hace pertenecer a una comunidad, no es que está haciendo un pacto porque tenga que traicionar a su religión. Una cosa es la cultura, la nacionalidad de una persona, y otra es la fe. Es decir, ponemos por ejemplo un país como Siria, hay sirios, muchos que son musulmanes, y hay una minorías, por ejemplo, que son cristianos. Pues al igual, pues tenemos por el ejemplo de los profetas. Los profetas fueron enviados a su pueblo, y encontramos en el Corán ese hitab del Corán, ese discurso que dice ya qaumi, o gente mía, o pueblo mío, y es su pueblo, y le llama a su pueblo qaumi, no le dice ya kufar, o incrédulos, o paganos, no, le dice gente mía, y ellos pertenecen a su pueblo. Y Allah, cuando Dios habla en el Corán de los profetas, dice y al pueblo de tal mandamos a su hermano fulano de tal. Es decir, ellos pertenecían a ese pueblo. Luego habían diferencias en lo religioso, pero porque hay que tener en cuenta que el Islam no coacciona a nadie que sea musulmán, es decir, deja a cada uno que tenga su libre confesión y su vida, y pues, en este caso, tomar la nacionalidad de otro país, además tenemos que verlo hoy día, estamos en un contexto que no responde a otros que se podría pensar que a lo mejor son contextos históricos. Hoy vivimos en un mundo global, hay millones y millones y millones de musulmanes que viven en países
de tradición no musulmana, millones de musulmanes en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica y muchas partes del mundo donde viven millones de personas. Entonces, pedir la nacionalidad de un país es simplemente tú formar parte de un colectivo social. Barakallahu fik, sí. Además, el Islam no tiene nacionalidad. Barakallahu fik, efectivamente, el Islam no, como dice Allah en el Corán, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, te hemos enviado como una misericordia para todos los mundos. Muy bien, Sheikh Masroor. Tenemos otra llamada también de Hassan, que nos llama desde Barcelona. Salam alaikum, Hassan. Hola, buenas. Sí, el Sheikh está escuchando, le puede formular su pregunta. Hola. Hola, mira, soy marroquí, de hecho, tengo nacionalidad española, soy casado. Sí. Y mira, ya tengo una aventura con una chica también musulmana, tenemos por medio un hijo. Sí. Y vivimos bien y mira, mi pregunta es si eso dicho, cómo se mira el Islam, eso dicho, digamos, juntarme con una chica musulmana también. Vale. Muchas gracias. Perdona, Hassan, ¿me puede repetir la pregunta? O sea, sí, ¿cómo ve el Islam juntarte con una chica musulmana? Sí, soy casado sí. Sí, pero juntarte con una chica aparte de tu mujer o... Sí, aparte de mi mujer soy casado, digamos, por ley en Marruecos ¿Sí? y mira, últimamente hace años, casi 8, 10 años o así, tengo una aventura con otra chica musulmana y tenemos por medio un hijo. Pero, mi pregunta, ¿sí? si esto, ¿cómo se mira? ¿Cómo es el efecto de eso? ¿Es buena conducta, digamos, para una musulmán o es un pecado? Digamos, Vale, pero ¿te refieres a juntarte con otra chica, o sea, casarte con ella o convivir con ella? No, convivir, porque mi primera mujer digamos, no me ha dado la autorización de casarme con ella, porque ya sabemos un musulmán puede tener hasta 4 mujeres, pero hablando con mi primera mujer, digo, oye, que tengo que casarme, se ha enfadado y entonces sigo viviendo con la segunda como junta o no no estoy casado por ley con ella. Vale, muy bien. Ahora mismo una pregunta, ¿está casado con esta chica segunda? ¿Está casado o solo ha tenido convivencia? No, convivencia. Vale. ¿Pero vive con ella o sale con ella? ¿Cómo es la relación ahora mismo? No, salgo ¿Sí? salgo con ella, nada. No vivimos por el mismo techo, no tenemos, digamos, que tenemos, el problema es que tenemos un hijo por medio. Para no dejarla, como está la cosa, sigo viviendo con ella. Vale, pero no está casado con ella. Pero el niño es con con la mujer que estás casado o con la otra chica. No, con la otra, con la segunda Con que la otra. estoy, sí. O sea, has tenido un hijo con esta chica, pero no te has casado con ella. No estoy casando con ella. El problema es que mi familia también lo sabe. Su padre, madre y tal, sabe que pero eso que... Vale, muy bien, Hassan. Ahora Sheikh Masroor, inshallah, va a intentar a responder a tu pregunta. Sheikh Masroor, resumiendo, el Hassan está casado con una, pero tiene, o sea, como dice él, llevan 10 años casados así, pero está conviviendo con otra mujer, o sea, o está saliendo con otra mujer porque tiene un hijo con ella, pero no están casados, es fuera de matrimonio. Sí, eso es lo que he llegado a entender, ¿no? Pero que ha tenido a lo mejor Ha un tenido, niño, sí, él ha estado casado con otra mujer. sin estar casado con la otra mujer y sin convivir o vivir con ella bajo el mismo techo. O sea, ¿qué es lo que dice? La pregunta es, ¿cuál es la visión del Islam? Bueno, aquí habría que ver un poco más lo que es tratar varios temas. Primero, que con la mujer con la que está casada, ella tiene el derecho de elegir
o no si quiere que su marido se case con otra o no, porque ella en ese caso tendría el derecho de decidir el divorcio. Dice, bueno, si tú quieres estar con otra... O sea, tiene el derecho la mujer de decir, yo no quiero, creo que esta relación sea monógamo, que estemos tú y yo solos, que no tú tengas otra mujer. Y en este sentido, lo que si el hermano como musulmán ha hecho lo que nos ha contado, primero que tiene que hacer es hacer tauba. Tiene que pedir perdón a Allah y hacer penitencia porque ha hecho algo que es haram, que es ilícito, que es tener un niño fuera del matrimonio. Primero relaciones fuera del matrimonio legal y luego el hecho de haber tenido un niño. Entonces yo le aconsejo a este hermano que vaya allá donde se encuentre a otra persona de conocimiento, le exponga todo el tema, pero tal y como está ahora no puede seguir. Tiene que elegir entre dos, no puede estar casado legalmente con una mujer y por otro lado, sí, además sin llegar a convivir, porque también no son formas de estar con una mujer, de que tienen que hacer una familia, ni tampoco ni para la mujer ni para ese niño que han tenido. Entonces lo suyo es que vaya alguien, un imán o alguien de conocimiento, que les ponga todo el tema tal y como está y sobre todo si el tema es tal como nos lo ha expuesto ahora, que busca una solución ya, o sea, de tomar un paso por un lado o por otro, no vivir entre dos aguas que al final sale perdiendo todo el mundo y está mal. Vale, entonces lo que tiene que hacer es tauba. Sobre todo sí, pedir perdón a Allah porque ha hecho algo. Primero ha transgredido una ley que es tener relaciones fuera del matrimonio, tener un hijo y además todavía estando casado con su mujer, que todavía está y está en una situación que no puede seguir así. Muy bien, Sheikh Mansour. Espero, queridos telespectadores, que todo lo que se ha dicho durante este programa de 1 hora les haya sido de utilidad. Muchas gracias por habernos, por habernos seguido. Sheikh Mansour, muchas gracias por estas aclaraciones. Shukran. Y queridos telespectadores, les recuerdo que nos pueden enviar sus consultas o preguntas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. También nos pueden llamar en horario de programa al 91-659-1354. Nos despedimos cuando son las 5:03 hora española. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.